en el rodillo cilíndrico se desplaza por toda esa parte. Por eso es que estos rodamientos, los que tienen rodillos cilíndricos, aguantan muchísima carga. Vamos a ver los tipos de carga. Básicamente, ¿qué es una carga radial? Es la carga ejercida sobre un eje de forma perpendicular. ¿Qué es una carga radial? Es la carga ejercida sobre un eje de forma paralela. Entonces, un ejemplo, tenemos un eje. ¿Qué tipo de carga sería esta? Radial. ¿Por qué radial? Porque está perpendicular. Porque está perpendicular. Sí. Correcto. Y en este eje, esa carga también radial. Exactamente, Radial. será radial. Independientemente de la posición que tenga el eje, siempre que la carga sea perpendicular, va a ser una carga radial. Siempre que la carga sea paralela, va a ser una carga axial. Listo. Y si tengo en una aplicación los dos tipos de carga, ¿qué pasaría? Se llama una carga combinada. Básicamente hay rodamientos que resisten ese tipo de carga, que son los rodamientos de contacto angular, que más adelante vamos a ver un poco más de ellos. Ahora sí vamos a ingresar a la parte de rodamientos. Básicamente, ¿qué es un rodamiento? Entonces, es un elemento rotativo de precisión. ¿Por qué de precisión? Porque lleva un ajuste especial tanto en la parte exterior como en la parte interior. Se encarga básicamente de reducir la fricción entre un eje y otra pieza. ¿Qué otra pieza? Básicamente puede ser un alojamiento. ¿Dónde se encuentran los rodamientos? Se encuentran en todo lo que gire. Los motores eléctricos se encuentran en esta parte, aquí está, 1, 2. Los automóviles los encontramos en las ruedas, por ejemplo, es un ejemplo de carga combinada. Los encontramos en los motores, lo encontramos en el embrague, lo encontramos en la caja de cambios. En nuestra casa, básicamente, en un taladro, aquí vemos un rodamiento, vemos otro rodamiento, aquí lleva otro rodamiento. Y en la industria, en todo lo que gire. Entonces aquí está el motor, ya vimos que lleva dos rodamientos. Aquí hay un ventilador, aquí debe llevar un rodamiento, aquí debe llevar otro. Y en sí, todo lo que gire lleva rodamientos. ¿Cuáles son las partes de un rodamiento? Aquí vamos a ver un rodamiento de bolas, porque básicamente el 95% de nuestros motores utilizan estos rodamientos. Entonces, ¿de qué se conforma este rodamiento? Tiene una pista exterior, una pista interior, unos elementos rodantes, que son los que permiten que el rodamiento gire. Tienen una canastilla. Básicamente, ¿para qué sirve la canastilla? Es la encargada de separar los elementos rodantes, que no se vaya a chocar uno contra el otro. Básicamente los mantiene organizaditos mientras el rodamiento va girando. Como adicional, van sellos, que puede ser de lámina o puede ser de caucho. Tipos de elementos rodantes. Entonces, como ya vimos, los elementos rodantes son los encargados de transferir la carga de una pista a otra. ¿Qué tipo de rodamientos existen? Existe el de bolas, que ya vimos cómo se transmite la carga, el de rodillos cilíndricos, los rodamientos de agujas. Los rodamientos de agujas, a pesar de que tienen una superficie de rodadura grande, no aguantan mucha carga, porque son muy delgaditos. Esos rodamientos los encontramos muchísimo en la industria automotriz, sobre todo en maquinaria amarilla. Rodamientos de rodillos cónicos, estos tienen una particularidad y es que resisten muchísima carga combinada, razón por la cual los rodamientos de las ruedas tienen ese tipo de rodamiento. Rodamientos axiales, esféricos en forma de barril y esféricos en forma de cono. Más adelante vamos a ver una aplicación donde se utilizan estos rodamientos. Listo, tipos de rodamientos. Entonces, está el de ranura profunda, que ese ya lo vimos cómo se compone. Están los rodamientos de contacto angular, son los rodamientos que aguantan la carga combinada. Los rodamientos de rodillos cilíndricos, que lo vimos cuando vimos el tipo de rodillo. Básicamente la carga radial que resisten es muy alta. Rodamiento de bolas autoalineable.
Estos rodamientos tienen una particularidad y es que permiten ese alineamiento del eje con respecto al alojamiento. Vamos a ver un poquitico más profundo los rodamientos de contacto angular para saber su funcionamiento, porque listo, estos rodamientos resisten una carga combinada, pero ¿cómo la resisten? Si ustedes se dan cuenta, estas pistas no son simétricas como si pasa en un rodamiento de bolas. Esta parte es más delgadita, esta parte es más ancha. Igualmente pasa en la pista interior. La pista interior tiene una parte delgadita y tiene una parte ancha. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un eje. Entonces, vamos a ejercer una carga que va de derecha a izquierda. ¿Recuerdan cuando volvimos en el rodamiento de bolas por dónde se transmite la carga? Por los puntos de contacto. Entonces, viene por aquí la carga, llega al rodamiento, se transfiere a la esfera y pasa a el rodamiento y pasa a la pista exterior. Entonces, aquí tenemos una carga axial y aquí ya se transmite de forma radial. Listo, ¿qué pasa si yo llego a colocar un rodamiento de estos mal? Vamos a ver qué pasa. Entonces, primero que todo, esos rodamientos se colocan muchísimo en los motores cuando los vamos a colocar de forma horizontal con el eje hacia abajo. Entonces aquí tengo una aplicación, pongámosle que este es un motor, este es el eje hacia abajo. Entonces viene por aquí la carga, llega al rodamiento, se pasa por la pista y listo, sale a la pista exterior. Entonces ahí ya se está soportando, la ola está soportando todo el peso del motor. Pero ¿qué pasa si yo llego a colocar el rodamiento de forma contraria? Entonces viene por aquí la fuerza, viene por aquí la carga y ¡pum! Llegó aquí. ¿Pero quién la va a sostener? Nadie. Entonces esta pista inmediatamente se sale y se desbarata el rodamiento. Listo, entonces ustedes preguntarán, ¿y si yo quiero colocar una carga, pongámosle que no sea el eje vertical, sino sea un eje horizontal, pero quiero meter cargas, quiero ejercer cargas hacia ambos lados, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda? Eso es fácil, simplemente se colocan dos rodamientos que estén enfrentados y simplemente el uno recibe la carga de un lado, el otro recibe la carga del otro lado. Así evitamos que el rodamiento se desbarate. Rodamientos de rodillos cilíndricos. Estos rodamientos también los colocamos en los motores eléctricos. Estos rodamientos tienen una particularidad y es que tienen varias configuraciones. Entonces está el tipo NU, ese es el elemento rodante, está la pista exterior, está la pista interior. Básicamente esta pista permite desplazarse. Ustedes dirán, dice, es un rodamiento que aguanta muchísima carga axial porque ya lo vimos, muchísima carga radial porque ya lo vimos. Pero ¿y cómo se transmite la carga axial? Básicamente la carga axial se transmite por medio de las pistas. Entonces, al ser esta una pista deslizante, el rodamiento no se desbarata porque la simple pista tiene la facilidad de moverse. Obviamente no se va a mover 1 centímetro, 2 centímetros, eso es muy poquito, pero no se desbarata al aguantar la carga axial. Está este otro rodamiento que es lo contrario al NU. Entonces viene el elemento rodante, viene la pista interior con dos pestañitas y la que permite el deslizamiento es la pista exterior. Hay rodamientos que si la carga axial solamente va hacia un solo lado, entonces simplemente los aseguramos y colocamos un rodamiento con pestaña. Entonces el elemento rodante aquí se va asegurado por la pista exterior y simplemente en la pista interior colocamos una pestañita para que el rodamiento no se me vaya a desbaratar y resista la carga axial hacia un solo lado. Son unos rodamientos, si queremos utilizar una precarga básicamente es cuando, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando el rodamiento tiene que quedar totalmente quieto. Entonces existe el rodamiento NUP, que está el elemento rodante, está asegurado por la pista exterior, viene una pista como el NJ y aquí le colocamos un anillo de seguridad. Ese rodamiento es muy apetecido en la industria petrolera, básicamente porque aguanta muchísima carga radial, puede aguantar carga axial y puede aguantar cargas de impacto.
Los de rodamientos, que esos no se colocan en motores, pero finalmente existen. Entonces, están los de rodillos cónicos, que ya como he dicho varias veces, resisten carga combinada, carga radial y carga axial. Están los rodamientos de rodillos esféricos. Este es el semejante al rodamiento de bolas que les mostré anteriormente. Esos rodamientos son muy apetecidos en la industria de trituración de piedra, porque básicamente los molinos deben llevar uno a cada lado y deben soportar un poquitico de desalineamiento que puede tener el eje a la hora de estar trabajando sus martillos. Están los rodamientos axiales de rodillos. Estos rodamientos los utiliza la industria papelera en una aplicación que se llama, me olvidé el nombre de la aplicación. Básicamente por aquí pasa el taladro que va a perforar la tierra. Entonces, pongámosle que aquí encima hay un reguero de elementos y empieza a bajar el taladro. Una mesa rotaria es la aplicación, disculpen. Entonces, este rodamiento tiene que soportar todo el mástil del taladro que va a empezar a perforar. Entonces, cuando empieza a perforar, empieza a haber vibración. Por eso es que este rodamiento se fabrica con canastilla en latón para que resista la deformidad que puede tener la canastilla. La canastilla en latón tiene una particularidad y es que cuando empieza a trabajar y se calienta, la canastilla se puede deformar, pero cuando se enfría, entonces vuelve a su estado natural. Y está el semejante, su compañero, en rodamientos de bolas, que es obviamente por ser de bolas no va a aguantar tanta carga, pero lo podemos encontrar en los talleres de mecanizados, básicamente haciendo lo mismo, en un taladro vertical, en una fresa, en una prensa, básicamente por la particularidad de aguantar la carga axial. A ver el tipo de sellos en rodamientos de bolas. Hago mucho énfasis en rodamientos de bolas por lo mismo. El 95% de nuestros motores tienen rodamientos de bolas. Este es un rodamiento abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que hay entrada de X elemento por acá y hay entrada X elemento por acá. ¿Qué X elemento? Puede ser lubricante, puede ser partículas de contaminación, puede ser agua, lo que ustedes quieran que entre al rodamiento. Entonces existen rodamientos con sello pero sin contacto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí una lámina que va a recubrir el rodamiento. Pero si ustedes se dan cuenta, esta lámina no está sellando perfectamente la pista interior, como si lo hace con la pista exterior. Ya les voy a contar para qué sirve esto. Este rodamiento se debe lubricar porque por este lado no hay nada que tanque, que no permita que salga el lubricante, distinto a este. Entonces este rodamiento, al igual que el anterior, también viene con ese espacio que ya les explico para qué es. Entonces el rodamiento de arriba se debe lubricar, el rodamiento de abajo no se debe lubricar. Ahorita cuando entremos al tema básico de lubricación, vamos a ver un poquito más de eso. Listo, ¿qué permite estos rodamientos y para qué se utiliza este espacio? Básicamente lo vimos en el tema de fricción. Con más puntos de contacto hay más superficie de rodadura, hay menos velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Esos rodamientos, al no tener ese punto de contacto, van a aguantar muchísimo más velocidad que los que tienen contacto. Si ustedes van y miran un catálogo de rodamientos, básicamente los rodamientos que vienen marcados con Z o ZZ pueden aguantar más límite de velocidad que los rodamientos que vienen sellados básicamente en caucho. Existen las dos versiones también, sellado por un solo lado. Entonces este rodamiento se debe lubricar y el que viene sellados por ambos lados, que este ya viene con su lubricante. Entonces, recordar, este ese punto de contacto hace que este rodamiento en sello de caucho aguante menos velocidad que el sello de lámina. Que si quiero tener un sello de caucho, pero lo quiero tener sin contacto, sí existe, no es estándar en todas las marcas. Es un poco más costoso que los normales, que los estándar, pero sí se puede tener. Vamos a ver qué es juego interno.
Básicamente, juego interno es el espacio que hay entre el elemento rodante y las pistas. Ese espacio se encuentra aquí y se encuentra obviamente en la parte de abajo. ¿Ve un poquito mejor? Aquí este dibujo está un poquito desfasado porque cuando ustedes colocan el rodamiento, por la gravedad, aquí también se debería ver ese espacio. ¿Para qué sirve el juego interno? Si no existiera ese juego interno, ¿por dónde pasa el lubricante? No habría forma que el lubricante circulara por el rodamiento. Permite el giro de los elementos rodantes. Si no existiera ese espacio, simplemente se formaría una fricción entre el elemento rodante y las pistas. Entonces no serviría de nada el rodamiento. Absorbe la dilatación del eje. Cuando un rodamiento empieza a trabajar o cuando el mecanismo de rotativo empieza a trabajar, el eje se empieza a calentar, empieza a dilatar. Al empezarse a dilatar, empieza a crecer. Entonces, ¿quién absorbe esa dilatación? El juego radial. Entonces, empieza a crecer el eje. Eso hace que las pistas se empiecen a apretar y este juego, este espacio se empiece a reducir. Hay que tener en cuenta algo y es que ese juego no es una medida fija en los catálogos. Ustedes no van a encontrar como una medida fija que mide 0003, por ejemplo. Básicamente es un rango. Cuando en la fábrica se fabrica un lote de rodamientos, se empieza a medir qué espacio quedó. Entonces lo que empiezan a medir es las esferas, empiezan a medir las pistas ya con el rodamiento armado, solo hacen con unas galgas, y empiezan a decir, listo, el espacio que quedó está entre esta medida y esta medida, obviamente eso es un micras, entonces es juego C2 o juego normal, o juego C3, o juego C4. Entonces, ese no es una medida fija, ustedes no van a tener una galga que diga, listo, todos los rodamientos, el juego radial de todos los rodamientos es 0.003 micras. No, va a ser 00.3, 00.4, 00.5. Eso ustedes, el rango lo ven en todos los catálogos lo especifican. Cuando no está marcado en la nomenclatura, ni C2, ni C3, ni C4, quiere decir que es un juego normal. Más adelante, cuando veamos nomenclatura, vamos a ver un ejemplo de eso. Listo, vamos a hablar entonces de lubricación en los rodamientos sellados. Ese es un error muy común que se comete en los talleres cuando bajan un rodamiento. Entonces, ¿qué pasa? Llega un usuario, dice, no, pues es que el rodamiento está frenado. Puede ser falta de lubricante, puede ser que el lubricante se secó. Entonces, por lo general, en algunos talleres, eso lo hacían hace mucho tiempo, ¿qué hacían? Básicamente quitaban el sellito, aplicaban más lubricante y volvían a colocar el sello. ¿Qué pasa con esto? Si vemos el rodamiento de lámina, esto es una lámina. Si usted intenta quitar esta lámina, apenas la quita, ya la deformó, las mosquitas que se unen al rodamiento. Entonces, en el rodamiento con sello de caucho, por lo general, cuando usted quita un sello de caucho, se forma una venita aquí y una venita acá. Esa vena hace que ya no case perfectamente aquí. Entonces el rodamiento ya se dañó. ¿Qué quiere decir? Que los rodamientos sellados nunca se deben relubricar. Aparte de eso, los rodamientos vienen con un lubricante de fábrica. Si usted le aplica un lubricante aquí, ese lubricante se mezcla con el que ya tiene y se daña el rodamiento. ¿Quiénes sí se pueden lubricar? Los rodamientos de rodillos, los rodamientos que vienen abiertos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para lubricar los rodamientos? Básicamente, ¿cómo escogemos el lubricante que vamos a usar? Tenemos que revisar la aplicación, tenemos que revisar las condiciones de trabajo. Es una aplicación o las condiciones son de alta temperatura, de baja temperatura. Tenemos que mirar los factores de velocidad. Es un rodamiento para alta velocidad, es un rodamiento para velocidad según catálogo. Por lo general las empresas tienen
una política de relubricación. Entonces existe una persona que va pasando por punto a punto donde haya puntos de lubricación, básicamente a revisar cómo está el lubricante. Ya se han implementado algunos dispositivos que se llaman lubricadores automáticos. Básicamente es como un pocillito que trae como un embudo. Usted simplemente lo coloca en la boquilla de lubricación y simplemente esa boquilla va lubricando el elemento por aproximadamente un mes. Existe para un mes, existe para 2 meses y existe para 3 meses. Entonces, básicamente lo que hace la persona, la encargada de lubricación, es revisar que el dispositivo esté funcionando. Las empresas que no tienen esos dispositivos, entonces va el lubricador. Por lo general, ellos tienen un horario donde tiene que pasar a revisar y va aplicando lubricante a todos los elementos rotativos. Pero por lo general las empresas tienen una política de relubricación. Más grasa no es mejor. Entonces la pregunta es, ¿cuánta grasa debo colocarle a un rodamiento? He visto casos donde todo esto lo llenan de grasa hasta que ya no cabe un poquito más, ya ni siquiera se ve ni siquiera se ve la canastilla. ¿Qué pasa con esto? La grasa tiene que tener un espacio para moverse. Los fabricantes de rodamientos recomiendan usar el 60% del espacio libre para lubricar. ¿Cuánto es el 60%? Básicamente todos los catálogos lo dicen. Hay una fórmula para establecer cuánto es ese espacio y simplemente esa es la cantidad de lubricante que yo debo aplicar. Listo, lubricante contaminado. Tenemos que tener en cuenta que los lubricantes o una empresa compra una caneca de lubricante, porque si compran empaques más pequeños, pues no les va a alcanzar pues, para todo lo que tienen que lubricar. Entonces, por lo general, compran canecas. Esas canecas tienen que permanecer muy bien selladas. Pongamos que estamos en un centro de mecanizado donde todos los días hay una fresadora o un taladro eléctrico que está perforando material, que está perforando metal. Toda esa viruta puede caer en el lubricante. Si es que yo voy y coloco este lubricante en un rodamiento, ahí es lo que va a pasar. Ya hay partículas que van a dañar el rodamiento. Entonces tenemos que tener, los talleres, las personas que lubriquen, tienen que tener lubricante en unas buenas condiciones, aislado de toda la parte de trabajo. No se deben mezclar lubricantes. Básicamente, los lubricantes traen un aditivo. Traen una base y traen un aditivo. El aditivo es el que permite el que permite que el lubricante trabaje y es el que es especial para cada aplicación. Si yo coloco un lubricante para alta temperatura y lo mezclo con uno que sea para alimentos, ¿qué va a pasar? El uno va a dañar al otro. Los aditivos cuando se mezclan, el uno suspende al otro. Básicamente el lubricante se pierde y el rodamiento se daña. Entonces no se pueden mezclar los lubricantes. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, tenemos buen tiempo. Vamos a ver algo de nomenclatura básica en los rodamientos de bolas. Lo mismo, 95% de nuestros motores tienen rodamientos de bolas. Esta es una referencia normal. Creo que todos los que han visto algún rodamiento la pueden asociar. Entonces, ese es un rodamiento 6205ZZ-C3. Coloqué XX porque la referencia puede ser mucho más larga. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esa XX. Entonces, ¿qué significa el 6? El 6 básicamente es la familia, o más bien el primer dígito se refiere a la familia de rodamientos a la cual pertenece. Entonces, el 6 significa que es un rodamiento rígido de bolas de ranura profunda. Rodamientos de bolas hay varios, como vimos anteriormente. Este es de ranura profunda. Si ese rodamiento fuera un 7, entonces es un rodamiento de contacto angular. Si ese rodamiento fuera un 2, sería un rodamiento autoalineable. Si ese número fuera un 2, sería un rodamiento autoalineable. Si no hubiera un número, si no hubieran unas letras, en este caso NNF, NUNJ, entonces es un rodamiento de rodillos cilíndricos. Vamos al siguiente numerito.
que básicamente nos dice es el código de la serie del rodamiento. Entonces, algunas marcas lo marcan como 618 y los números siguientes, otras quitan el 1, simplemente se marca como 68. 68 quiere decir que es un rodamiento extraliviano. Esos rodamientos son muy, muy delgaditos. 619 sería ultraliviano, 60 sería extraliviano, 62 y 63, que son los rodamientos más asociados a motores, sería liviano y medio. 64 son rodamientos que llamamos rodamientos reforzados. Esos rodamientos, a pesar de que son de bolas, aguantan muchísimo, muchísima carga radial. Es decir, el 0,5. Entonces, por estándar, por normas internacionales, cuando en lugar de 0,5 existe un 0,0, quiere decir que el rodamiento o el eje donde lo voy a montar tiene 10 milímetros. Cuando dice 0,1 son 12 milímetros, 0,2 son 15 milímetros, 0,3 17 milímetros. De ahí en adelante, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar por 5 para obtener la medida del eje o la medida del diámetro interior del rodamiento. Entonces, este rodamiento, ¿qué medida interna tendría? ¿O qué medida sería? ¿O para qué eje me serviría? ¿Quién, quién se atreve, quién se arriesga a responder? Listo, entonces, Pues 62 es liviano y 0,5 sería más o menos para cuál. ¿Un 15? listo. Listo, como dice 0,5 es mayor que 4, entonces acuérdense que de 4 en adelante lo multiplicamos por 5. Entonces, como es 0,5, lo multiplicamos por 5, nos daría 25. Entonces eso quiere decir que la medida interior de ese rodamiento es de 25 milímetros. El eje que voy a montar es 25 milímetros. Si fuera 6 sería 30, 7 35 y así sucesivamente. Siempre lo multiplicamos por 5. Listo. La siguiente característica, entonces, si tiene una Z, entonces ya vimos que es un sello metálico. Si tiene dos, son dos sellos metálicos. Lo que es Z y ZZ son estándar en todas las marcas. Ya cuando vamos al sello de caucho, cada marca entonces tiene sus propias letras. En el caso, esta nomenclatura es de SKF. SKF nos dice que cuando es RS, entonces tiene un sello de caucho por un solo lado. Cuando es 2RS, tiene dos sellos de caucho, uno por cada lado. Hay otra marca que lo marca como DU, otra marca que lo marca como LLU. Entonces ya es dependiendo de la marca, el rodamiento que ustedes van a comprar. Simplemente miran en el catálogo a qué hace referencia. Cuando trae una N, quiere decir que el rodamiento en la parte exterior tiene una ranura. ¿Para qué sirve esa la ranura? Entonces, vamos después al NR, que significa que trae una ranura y un anillo de retención. Básicamente hay aplicaciones en las que el ajuste al alojamiento es un ajuste deslizante, es un ajuste interferente. Interferente quiere decir que la medida del alojamiento es más pequeña que la exterior del rodamiento. Entonces, ¿qué pasa? El rodamiento no me va a caber. Entonces, creo que eso ya lo vamos a ver en una próxima charla. ¿Qué pasa con eso? Básicamente lo que necesito es que se entienda que sea interferente. Cuando entonces el ajuste es deslizante, deslizante quiere decir que tiene la misma medida, el rodamiento lo puedo colocar simplemente con una especie de martillo, no martillo metálico, sino con un martillo de caucho, y simplemente el rodamiento se va a colocar. Pero entonces el anillo hace que el rodamiento quede sujeto a cierto alojamiento. Eso se ve muchísimo en las cajas de cambios, en las cajas de las tractomulas, por ejemplo. Como ellas son bañadas en aceite, y los ajustes son deslizantes, no se puede permitir que el rodamiento se mueva. Entonces, básicamente tienen ese anillo de retención que hace que el rodamiento quede quieto. C3, básicamente ya vimos que es el fuego interno. Entonces, ahí puede ser un C2, un C3, un C4. Yo conozco hasta C5, más grandes no los conozco. Y lo que viene en el X básicamente es características adicionales que las marcas quieren colocarle al rodamiento. ¿Qué características pueden ser? Hay unos fabricantes que han mejorado sus aceros y el rodamiento entonces no genera ruido.
Entonces le colocan unas letricas ahí indicando que ese rodamiento es de bajo ruido. Hay otros que lo colocan el tipo de grasa. Hay otros que le colocan que la canastilla es en poliamida, por ejemplo. Hay otros que le colocan que el rodamiento es en acero inoxidable. Ya lo que se coloque ahí es independientemente por cada fabricante, lo que ellos quieran colocar. Listo, ustedes me dicen, pero en algunos motores de ustedes, en algunos motores Siemens, no viene esta nomenclatura. En algunas fichas técnicas no viene esta nomenclatura. Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay una norma de Estados Unidos que se llama la norma AFMA. Básicamente las siglas en inglés son asociación, las siglas en español más bien, son Asociación Americana de Fabricantes de Rodamientos. Entonces, ellos inventaron su propia nomenclatura. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer un intercambio de una norma AFMA a una norma, a un rodamiento estándar, a una norma estándar mundial? Entonces, se hace de la siguiente forma. El primer numerito nos va a indicar la medida del eje. Ya vimos que el eje se multiplica por 5 para saber el diámetro interior. Entonces, aquí hacemos lo contrario. Entonces, tenemos 90, lo dividimos entre 5 y nos da 18. Ya sabemos que 18 es la medida del eje. Vamos al segundo número, que es BC. Básicamente BC es la familia de rodamientos. En este caso es un rodamiento rígido de bolas. Si fuera un rodamiento de contacto angular, sería un rodamiento BL, por ejemplo. Si fuera un rodamiento de contacto angular, pero el normal, uno que trae un ángulo de 35 grados, sería BY, y así sucesivamente. Vamos al tercer número, al tercer grupito de números, que nos dice básicamente es la serie. Si fuera 00, entonces sería un rodamiento extra liviano. Si fuera 2, sería liviano. Como vemos aquí es medio. Si fuera 4, sería pesado. Que eso ya lo vimos en la página, en la diapositiva anterior. ¿Qué nos dice el número 4? O la posición 4 de la referencia AFMA. Básicamente nos dice la referencia, básicamente nos dice el tipo de canastilla que está utilizando. En la nomenclatura mundial no se especifica mucho la canastilla, a excepción que sea canastilla de latón o que sea de canastilla de poliamida. Cuando es canastilla metálica, no todos los fabricantes colocan algún símbolo. Entonces, en este caso, AFMA sí lo coloca, en este caso no lo vamos a colocar. ¿Qué nos indica el número 5? El número 5 nos indica los sellos. Entonces, en este caso, PP significa que son rodamientos que son con sellos metálicos. Si fuera una sola P, entonces sería un solo sello metálico. Si fuera RR, sería entonces doble sello. No, sí, es E, perdón, es E. Si fuera doble E, sería doble sello de caucho. Si fuera X no me acuerdo, creo que X significa que trae un anillo separador, pero bueno, eso no lo recuerdo. Básicamente los dos que vamos a encontrar es PP y EE. Número 6, la N, nos va a indicar que Información trae para la toma de decisiones por la cual la también ranura y el pin. actividad Y orientada a mejorar la eficiencia de los proyectos en relación con sus fines, además de promover mayor me eficacia ayuda en con el la micrófono, asignación por de favor. recursos. En ese sentido, cabe precisar que la evaluación no es un fin en sí mismo, más bien Gracias. Y el número 7 nos va a indicar entonces el juego que vamos a utilizar. Básicamente aquí C3 significa que es C3. Si fuera 2 sería C2. Si fuera 4 entonces sería C4. La nomenclatura AFMA por lo general es un poco más larga, pero al ser un poquito más larga entonces nos va a decir qué tolerancia trae, cuál es el tipo de lubricación, pero no todos los rodamientos de bolas especifican eso. Entonces, básicamente, esta es la parte básica que tenemos que tener en cuenta. Es que el rodamiento nos dio un 90BC03 JPPN3, es un rodamiento 6318 ZZNS3, le colocamos la N, pero pues por lo general en rodamientos tan grandes no se utiliza. Entonces ya ven que una nomenclatura tan dispendiosa es un rodamiento de bolas normal.
¿Qué rodamientos usamos nosotros en nuestros motores? Entonces, en un motor de norma NEMA, de la familia GP100 y GP100A, con un frame 140T, básicamente en ambos lados usamos rodamiento 6205ZZC3. Coincidencialmente nos dio la misma referencia, o sea que ya sabemos qué significan todos los numeritos que tiene la referencia. Pero ¿qué pasa? Con este mismo frame, pero en un motor tipo SD100, XP100 o un motor IEEE, entonces ya no vamos a utilizar el mismo rodamiento lubricado, vamos a utilizar un rodamiento para lubricar. Vamos a ver un poquito más grande. Entonces un GP100, pero con un frame 440T. Entonces, como se dan cuenta, se ha utilizado un rodamiento 6318ZC3. El Z ya sabemos que es para lubricar porque solamente estaría sellado por un solo lado. En la parte de atrás viene con un rodamiento 6216ZZC3. Entonces, ¿qué pasa? La parte de adelante te necesito lubricar, la parte de atrás ya viene el rodamiento lubricado. Pasa si es un motor más especial, con el mismo frame, entonces ya viene para lubricar a ambos lados. Con esto le quiero decir es que siempre debemos revisar qué tipo qué tipo de rodamiento trae, para así mismo saber qué condiciones tengo que ponerlo a trabajar. Si tengo que ponerlo a lubricar, si el rodamiento ya viene lubricado. Por ejemplo, este motor, un SD200, que trae un frame R5013. Miren la particularidad de este rodamiento. Trae adelante un rodamiento NU322, trae atrás un rodamiento 6322 ZC3. Se debe lubricar tanto adelante como atrás. Pero este motor ya viene para aguantar muchísimo más carga radial porque trae un rodamiento de rodillos. Preguntas. Quedo entonces pendiente a sus inquietudes. No, perfecto, Leo. Muchas gracias por la charla. Digamos que es importantísimo pues, tener claro el tema de que los rodamientos son esenciales en la parte mecánica de nuestros motores, ¿no? Siempre enfocados en que una selección correcta del rodamiento lo que va a generar es una vía operativa del equipo, y esa vía operativa realmente lo que lo miramos es que es a un corto, largo plazo, mediano y largo plazo, eh, por disfrutar de nuestros equipos de una forma correcta, tanto en una vía enfocada en un mantenimiento correcto, en buenas prácticas de lubricación, y principalmente enfocado en lo que es un retorno de inversión. No solamente el retorno de inversión lo enfocamos en la parte eléctrica del consumo del equipo, sino también en la parte física del mantenimiento de nuestros equipos. Recordemos de que los activos como tal, en este caso los motores, tienen un costo importantísimo al momento de que miramos una estructura completa de la industria. Entonces, para que tengamos en cuenta este aspecto importante en todo lo que es el retorno de inversión. Eh, Hay una segunda parte, y pues yo quisiera consultar con ustedes, va a tener aquí mi cámara, los que están participando antes de iniciar con la parte de preguntas, que nos quedan todavía 10 minuticos. Nos falta una segunda parte que se enfoca en todo lo que es, ya lo que comentaba Leonardo, entonces ya hablamos un poco de la selección, pero algo adicional que es toda la parte de fallas que se presentan constantemente en los rodamientos. Me gustaría pronto también en el chat, si nos permiten, que nos puedan indicar si les parece bien programar una segunda charla para enfocarnos en estos aspectos. Bueno, ya con mis comentarios, Leo, hay unas preguntas aquí que me dejan en el chat. Ya habilitamos ahorita las que hay para que la gente pueda participar aquí habilitando su micrófono. Inicialmente hay una pregunta que nos deja el señor Elber Triviño. Nos pregunta cuándo se debe escoger un rodamiento con lubricación y qué tipo de lubricación se debe definir. Listo, básicamente es según la aplicación. Si donde usted va a colocar el rodamiento, usted tiene que desarmar toda la máquina para poder llegar a él y lubricarlo, entonces tiene que colocar un rodamiento lubricado. Básicamente es revise la aplicación. Si usted ve que el rodamiento queda muy a la superficie de la máquina, hay otros elementos que usted tenga que lubricar y todo sea un solo conjunto, entonces coloque un rodamiento para lubricar. Básicamente, no hay que desconfiar de los rodamientos que vienen lubricados. Ellos ya vienen
con un lubricante especial. Eso también lo dicen los catálogos. Si es un rodamiento para alta temperatura, traerá un lubricante para alta temperatura. Si es un rodamiento para colocar en alguna máquina que tenga alimentos, probablemente el rodamiento traerá una grasa especial para alimentos. Y ya traen la cantidad de grasa necesaria. Eso ya viene por fábrica. Entonces simplemente es colocar el rodamiento y ponerlo a trabajar. Pero siempre se enfoca en la aplicación. ¿Qué tipo de rodamiento utilizar? Lo mismo. Si, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de un carro. Si vamos a colocar, vamos a ubicar un rodamiento que va en un carro y vamos a colocar un rodamiento que va en una tractomula. Entonces yo me voy al catálogo de los lubricantes, voy a encontrar que para un vehículo vamos a utilizar un lubricante, eso se llama multiuso, pero grado 2. Este es el que se utiliza básicamente para los automóviles. Y vamos a verificar que para vehículos pesados nos sirve un lubricante grado 3. Entonces básicamente lo que hay que revisar es las especificaciones de cada lubricante para saber qué lubricante escoger. Por lo general, eso es todo un estudio, eso se llama triología. En el tema de lubricantes se revisan muy bien los aditivos. Entonces, mi aplicación va a trabajar a 200 grados de temperatura. Entonces, hay aditivos, hay lubricantes que traen aditivos para trabajar a 200 grados de temperatura. Si voy a trabajar en no sé qué otro ambiente, en la industria de metales. En la industria de metales hay muchísimas cargas de impacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el rodamiento empieza a trabajar, el rodamiento tiene que aguantar vibración. Hay lubricantes especiales para esa aplicación. Entonces, mi recomendación es, váyase a la marca que le está, la marca del lubricante, ellos deben tener un catálogo y lo deben tener por aplicaciones. Perfecto, Leo. Hay otra pregunta que nos hace también el señor Elber y nos pregunta, ¿qué es lo recomendado para preservar los rodamientos? Listo, hay algo importante y es, los rodamientos por lo general vienen empacados, vienen lubricados de fábrica. Los que no vienen lubricados igual vienen empacados y traen otra caja, tiene otro empaque adicional que es la caja. El rodamiento no se debe sacar hasta que se vaya a montar. Ya a manera personal, ustedes van y compran un rodamiento para X o Y cosa, para su carro. Se los vendió el vendedor de rodamientos. Cuando ustedes vayan a sacar el rodamiento, nunca lo vayan a coger con la mano. ¿Qué pasa? El solo sudor de la mano, ya impregnado en el rodamiento, hace que eso genere oxidación. Entonces, ¿qué pasa? El rodamiento únicamente se debe manipular ya cuando se va a montar. Que si usted quiere verificar la nomenclatura, listo, sáquelo, pero no lo vaya a sacar de la bolsita que trae adentro. Lo que le digo, esa bolsita por lo general ya trae lubricante. Viene lubricada para que el rodamiento siempre esté húmedo. Entonces, usted lo puede ver por la bolsita si quiere verificar algo, pero no lo manipulen hasta que se vaya a montar. Un rodamiento no se debe colocar, no se debe almacenar, espérenme un segundito, de esta forma. ¿Qué pasa cuando se almacena de esta forma? O se almacena por muchos años. Aquí el Leo, peso una de... pregunta, qué pena te interrumpo. ¿Estás compartiendo información? Estoy compartiendo. Ya comparto. Listo. Acá. No se puede almacenar de esta forma. ¿Qué pasa? Un rodamiento cuando es muy pesado empieza a formar camita aquí en la pista exterior. Eso hace que el rodamiento se dañe. Entonces los rodamientos por lo general se deben almacenar de forma horizontal. Por lo general los rodamientos cuando usted ya los va a empezar a usar, si tienen mucho tiempo almacenado, el lubricante está totalmente seco. Simplemente lo que usted tiene que hacer es empezar a girarlo muy suavemente para que el lubricante otra vez empiece a calentar y los aditivos empiecen a fluir. El lubricante empiece ya a soltar un poquito. Muchas veces dicen que el rodamiento está dañado porque se siente ese golpeteo. Simplemente no es un golpeteo, es que el lubricante lleva mucho tiempo ahí estático, se necesita empezar a calentarlo un poquito para que pueda fluir.
No, perfecto, Leo. Muchas gracias ahí por el comentario y la aclaración. Bueno, los invito. Ahorita en el chat ya no hay más consultas, pero de pronto si alguien quiere participar, puede habilitar su micrófono y hacer la consulta directamente al ingeniero Leonardo para que nos pueda aclarar si hay dudas. Hay Aprovechando algo, que nos quedan 5 minuticos todavía. listo, hay algo que quería comentar también. La otra charla, aparte de análisis de falla de rodamientos, también se está incluyendo tema de montaje y desmontaje de rodamientos, ya que el 90% de los daños en rodamientos ocurre precisamente en este momento, cuando se monta un rodamiento. Entonces, esto también es un tema que va incluido en la charla. Entonces, por si la quieren tomar, nos avisan. Sí, perfecto. Bueno, no sé si hay preguntas adicionales. Bueno, yo no Bueno, soy sí, experto en tribología, la verdad. Ese es un curso bastante dispendioso que amplio, sí. no sé cómo mirar si lo hacemos, porque básicamente lo que ustedes todo el tema de lubricantes. Entonces, pues, la verdad no soy experto en tribología, pero pues en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Pero pues la verdad es que no hay una capacitación de tribología. Sí, digamos que este tema sí sería específicamente con especialistas en el tema de manejo de lubricantes. En el caso de nosotros conocemos todo lo que es el soporte para el producto, que sería el accesorio, que es importantísimo, como comentabas, esencial. Pero ya ahondar al fondo, pues digamos que ahí sí nos tocaría revisar de pronto si tenemos posibilidad de contar con algún partner que tenga la experiencia en este campo. Pronto revisaríamos más adelante. Igual pues todas las charlas se siguen programando con EIMS, de acuerdo a lo que estemos realizando. Bueno, pues no Correcto. sé si hay consultas. Vuelvo por aquí a revisar. No hay más dudas, inquietudes. De pronto, pues, agradecerles por la participación. Estamos justo a tiempo, 9:57. A Leonardo por su experiencia en todo el tema de selección de rodamientos. Y pues bueno, ya quedamos con la participación para practicar y verificar si es posible coordinar la próxima charla. Entonces ahí estaríamos revisando con el equipo de INSA y continuar entonces con ese tema que es muy importante y muy interesante para el tema de mantener una vida útil y operativa de nuestros equipos. Entonces, no siendo más, pues les agradecemos por la participación. Cualquier duda, inquietud, pues tienen el soporte también de Eduardo por parte de INSA, de todo el equipo, la parte comercial y de parte de Siemens también el apoyo de todo lo que es la parte de Product Manager, del Technical Support y de todo el contacto que tienen con nosotros. Entonces, nuestros correos los pueden consultar con el equipo de INSA si tienen alguna duda, algo que quieran aclarar y ahí con eso pues ya hacemos un contacto más personalizado a través de su asesor también para que podamos tener un contacto más personalizado como tal. Entonces agradecemos, no sé Leonardo si quieres hacer algún comentario. No, a todos muchas gracias. Como dijo Carlitos, cualquier duda, cualquier inquietud, con gusto nos pueden contactar, pueden escribir al correo y ya estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Estamos viéndonos en una próxima charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Leonardo. A ti Eduardo. Gracias. Hasta luego. Aprovechamos estos segunditos para comentarles que vamos a tener un premio por su fidelidad. Como ya saben que cada miércoles tendremos una charla y les iremos compartiendo a su correo. El mismo que se registraron hoy, les va a llegar las siguientes invitaciones. Entonces, al final de marzo vamos a premiar a los que estén en la mayoría de charlas. Entonces, para que estén muy pendientes, síganse escribiendo y participar por ese premio sorpresa, que está muy bueno. Excelente Eduardo. Bueno, entonces muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buen día, muchas Hasta gracias. luego, muchas gracias.